Entonces, ya esta última parte corresponde, como habíamos conversado en la clase pasada, corresponde a serie de potencia, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios donde estudiamos serie de potencias y cómo miramos a ver si este tipo de series, que son series de funciones, convergen o divergen, ¿ok? Entonces, habíamos conversado que la serie de potencias están expresadas como presento acá a continuación, ¿ok? Son sumas infinitas, ¿ok? Pero estas sumas infinitas son de potencias de x, ¿ok? Entonces tienen tus coeficientes, los a sub n, que deberían de ser infinitos, y en los exponentes de x tienes exponentes n también, ¿ok? Entonces, a medida que vas variando el n de ser infinito, vas obteniendo distintos términos de tu serie. Entonces, lo que habíamos estudiado nosotros para series numéricas también es válido acá, porque si tú le das valores a x, por ejemplo, en cierto intervalo, tú vas a obtener en este caso una serie numérica, ¿ok? Entonces, estudiar para este tipo de series que ahora tienen variables, convergencia es muy parecido al estudiar convergencia de series, en este caso numéricas, porque hay que mirar el intervalo donde se tiene la convergencia que ya nosotros hemos estudiado para series numéricas, ¿ok? Entonces, una serie también se puede escribir de esta forma, pero esta serie que está aquí, nótese que ahora está centrada en C. Ya no aparece x solo a la n, sino aparece x menos c. Entonces decimos en este caso que la serie está centrada en C, y en este caso nosotros podemos estudiar en la convergencia, pero teniendo en cuenta que el intervalo va a ser un intervalo relacionado con ese valor de C, que puede en algunos casos que ese C sea el centro del intervalo de convergencia, o puede que en algunas ocasiones sea hasta discontinua, en este caso en ese C, pero el valor de C nos va a servir para estudiar también convergencia de esta serie de potencias, ¿ok? Entonces, las series en las que estamos interesados son estas, ¿ok? Cuando es de esta forma, este valor de C si es cero, nosotros tenemos este caso muy particular, ¿ok? Que es la serie de potencias centrada en cero, ¿ok? Si C es distinto de cero, tenemos este caso, y para ambos vamos a estudiar convergencia, ¿ok? Entonces, el dominio de una función f, recordemos que es el conjunto de todos los valores de x para los que entonces una función está bien definida, ¿ok? Pero en este caso va a ser para los que la serie de potencia va a ser convergente. Entonces, si tú quieres calcular el dominio de esta función, como esa función está escrita en términos de una serie de potencia, entonces si tú quieres calcular el dominio, lo que tienes que calcular son cuáles son los valores de x, ¿ok? Para los cuales la serie de potencia converge o diverge, ¿ok? Y si tú consigues los valores de x para los cuales en este caso la serie converge, entonces los valores de x están en el dominio, ¿ok? Si la serie converge es porque los valores de x están en el dominio de la función. Pero si la serie diverge, entonces los valores de x, por lo contrario, no pertenecen al dominio de la función, ¿ok? Supongamos que diverge, que si diverge, entonces es porque los valores de x no pertenecen al dominio de la función. Porque si los valores de x están en el dominio, es porque la serie converge, ¿ok? Entonces lo que quiere decir acá cuando dice que la serie converge o diverge, y esto que tiene que ver con su dominio, ¿ok? Ya hablamos de la convergencia para este tipo de serie de potencias, y entonces habíamos hablado de este teorema. Entonces decía que para que una serie centrada en C, exactamente una de las condiciones que se presentan son verdaderas, ¿ok? Entonces, si tengo una serie centrada en C, entonces la serie puede que converja solo en C, que es en el centro, ¿ok? Puede que exista un radio mayor que cero, tal que la serie converge absolutamente en el intervalo centrado en C y radio R, o en este caso también puede suceder que diverge fuera de ese intervalo, ¿ok? Y la serie en este caso también puede ocurrir que sea absolutamente convergente para todo número real, ¿ok? Entonces, en el caso de que tengamos que converge solamente en el valor C, ¿ok? Vamos a decir que el radio de convergencia es cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente
Si restas a este valor de x con c y el r 0, te está diciendo que la distancia que hay de x a c es 0. Quiere decir que el valor de x es c. Entonces, en este caso estamos diciendo que la serie converge solamente al valor c porque el radio es 0. ¿Ok? Es la única opción que tiene para que este intervalo te permita decir que la serie converge solamente en c. Y la serie converge para todo número real, para todo x, si es que el radio es infinito. Porque obviamente si este r que está aquí es infinito, entonces no hay ninguna cota para esos valores de x. ¿Ok? Pueden ser cualquier número real. Entonces, esos son los valores que podemos obtener. ¿Ok? Que r sea 0, que r sea infinito, o simplemente que r sea un valor infinito y nosotros podamos calcular el intervalo de convergencia. ¿Ok? Entonces, cuando escribimos esto, que el valor absoluto de x menos c menor que r, lo que estamos escribiendo en este caso es un intervalo. Recordemos qué significa esto. Recordemos cuál es una propiedad del valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto de x menor que c? Eso significa que el x está entre ¿quién? Entre dos valores. Si aquí tenemos c, ese valor x está entre c y entre menos c. ¿Sí? Pues ahora no tenemos a x, sino que tenemos a x menos c. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el x menos c está ubicado entre r y quién y menos r. ¿Ok? ¿Cómo despejamos de aquí, por ejemplo, este valor de c que está acá? Lo que hacemos es que sumamos c de ambos lados. ¿Y qué quedaría? Quedaría r, el c menos r, perdón, menor. Si sumas aquí con c, ¿qué pasaría con x menos c más c? Que se tendría que estos c se cancelarían y quedaría solo x. Y acá quedaría que r más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervalo estamos estudiando aquí? Lo que estamos estudiando es el intervalo que es centrado, obviamente, en c. ¿Ok? Si aquí tenemos el c. La distancia que hay de aquí hasta aquí, por ejemplo, si esa distancia que tenemos ahí es r, entonces, ¿qué punto sería este? Y si la distancia que tenemos acá es r, ¿qué punto sería este de acá? Entonces, obviamente, si esta distancia es r, este punto es c más r, y el que está acá sería c menos r. ¿Ok? Entonces, los puntos que están aquí son los puntos c del intervalo que c menos r, c más r. Y estos que están aquí son obviamente estos puntos que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, r más c o c más r, podemos escribirlo como lo tenemos acá en el intervalo. Los valores de x que son menores que c más r, obviamente son estos. Y si son mayores en este caso que c menos r, obviamente, o mayores que c menos r serían estos. Y este sería el intervalo, ¿sí? Valores de x que son mayores que c menos r, es decir, a la derecha de c menos r, y menores que c más r, es decir, a la izquierda de c más r. Este es el intervalo que estamos estudiando, el intervalo c menos r, c más r. Y lo que he mencionado es que la función es continua en c si es que es simplemente convergente en x igual a c. Es convergente en este intervalo cuando el valor de r es finito. Entonces tendríamos convergencia en todo este intervalo. ¿Ok? Pero si el r es infinito, esta longitud que está aquí tiene infinito. Y si tiene infinito, tendríamos que intervalo. Tendríamos obviamente el intervalo menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, como el intervalo se convierte en menos infinito infinito cuando r tiene infinito, ¿ok? Si r tiene infinito, entonces obtenemos el intervalo menos infinito a más infinito. Entonces decimos que la función o la serie
o la función con su dominio, la serie converge en este caso para todo x, ¿ok? ¿Por qué? Porque convergen en intervalo menos infinito infinito, convergen todos los números reales, ¿ok? Entonces, esto con respecto a este teorema, ¿ok? Y los valores de x menos c mayores que r serían en este caso, obviamente, los valores que están fuera del intervalo, ¿ok? Entonces sería la desigualdad ya no con menor, sino con mayor, estricto, y serían todos los que están por fuera, ¿ok? Estos son los valores para los cuales x menos c es mayor que r, ¿ok? Todos estos valores que están por fuera. Entonces estamos suponiendo de que en este caso si es convergente en el intervalo, entonces acá afuera, en este intervalo, va a ser divergente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a mirar esos intervalos, ¿ok? Y vamos a ver si converge aquí, o si converge acá, o si converge acá, si converge adentro, ¿ok? Y si converge en el intervalo completo, eso es lo que vamos a estudiar, ¿bien? Pregunta está ahí. Entonces tenemos esta serie, ¿sí? Vamos a ver cuál es el intervalo de convergencia de esta serie, ¿ok? Entonces, veamos esta serie. Entonces, la serie sumatoria desde n igual 0 infinito de n factorial por x a la n, ¿ok? Entonces queremos ver si la serie converge o diverge, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, consideramos, por ejemplo, el criterio del cociente, ¿ok? Entonces, nótese que si nosotros tomamos x igual a 0, entonces la serie en que se transforma en esta serie que tenemos acá, ¿ok? La serie que es igual a 1. Entonces, por lo menos sabemos que para x igual a 0, vamos a tener una serie que converge a 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este caso eh, cómo es que nosotros obtendríamos los valores que hemos mencionado, ¿ok? Entonces, veamos. Entonces, ¿qué pasa para el criterio del cociente? ¿Qué hay que hacer? Recordemos que hay que mirar quién sería la famosa U sub n, que sería tu término enésimo, ¿ok? U sub n, tu término enésimo en la serie de potencia, que en este caso es n factorial por x a la n, ¿ok? Si queremos aplicar el criterio del cociente, hay que tomar el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de u sub n más 1 sobre u sub n, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos ese límite? Sería el límite cuando n tiene infinito de quién. El numerador, ¿quién tendríamos? U sub n más 1, que sería reemplazar aquí. En vez de n, reemplazamos n más 1. ¿Ok? ¿Qué haría? N más 1 factorial por x elevado a la n más 1. Y en el denominador, ¿qué tendríamos? Tendríamos también u sub n, pero sin el n más 1. ¿Ok? Entonces sería simplemente n factorial por x a la n. ¿Ok? ¿Y qué hacemos aquí? Esto sería el límite cuando n tiene infinito. Ya nosotros vimos en una clase quién es n más 1 factorial. Voy a repetir acá. N más 1 factorial es 1 por 2 por 3, todo esto hasta n más 1. ¿Ok? Pero obviamente antes de n más 1 está n. Sería n por n más 1. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el n más 1 factorial. ¿Ok? Y además de esto, ¿esto cómo se puede expresar? El producto que va desde 1 hasta n se llama n factorial. Y n factorial sería multiplicado entonces por quién?
por n más 1. ¿Ok? El numerador quedaría n factorial por n más 1, todo esto por x a la n por x. ¿Ok? Porque puedo expresar esto como la propia potencia igual base. ¿Ok? Y debajo escribo n factorial por x a la n. ¿Ok? ¿Qué hago aquí ahora? Este n factorial se va con este aquí a la n se va con este. Al final me quedaría el límite cuando n tiende infinito de quién. Quedaría en el numerador n más 1. Recordemos que todo esto era en valor absoluto. ¿Ok? Entonces en valor absoluto. Entonces estos que estaban aquí quedaban en valor absoluto. ¿Ok? Pero el que no quedaba en valor absoluto era el n y el n más 1 porque son números positivos, porque va desde 0 a infinito. ¿Ok? Entonces, lo único que queda en valor absoluto eran los x. Entonces, como el que tiene infinito es n, entonces este x en valor absoluto es como si fuera constante. No es como si fuera, es justamente una constante. Y quedaría límite cuando n tiene infinito de n más 1. ¿Ok? Cuando n tiene infinito, ¿a dónde tiende a n más 1? Obviamente el n más 1 cuando n crece, el n más 1 todo también crece. Esto tiende a valor absoluto de x, que fue la constante que saqué, por este límite que tiende a infinito. Y por lo tanto, como esto es cualquier número real multiplicado por infinito, obviamente está infinito. Entonces, lo que vamos a concluir aquí es que por el criterio del cociente, la serie diverge para valores de x mayores que 0 y solo converge en este caso en su origen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso obtuvimos que el límite te da infinito, entonces la serie diverge. Pero cuando reemplazas x igual a 0, converge, te da 1. ¿Ok? Entonces el radio de convergencia en este caso sería 0 para esta serie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros la hemos evaluado en 0. ¿Ok? Y si evaluamos en 0, entonces nosotros hemos obtenido que la serie converge. Fíjate, converge en este caso. Porque si reemplazas el valor de x0 en tu serie, te va a dar 1. ¿Ok? Te va a dar 1 la suma. Pero si consideras valores de x mayores que 0 y aplica el criterio del cociente, este en este caso te da infinito. ¿Ok? Y si te da infinito, entonces quiere decir que en este caso la serie diverge, porque el criterio del cociente que nos decía, el criterio del cociente nos decía, recuerden, que si siempre esto es menor que 1, ¿ok? Converge, si es infinito, diverge. Si es igual a 1, el criterio no concluye. ¿Ok? Entonces, estos son los casos. ¿Ok? Menor que 1, infinito o mayor que 1, y en el caso de que está 1, el criterio no decide. ¿Ok? Entonces, estos son los ejemplos que tenemos. Entonces, vamos a seguir usándolos. Entonces, en este caso dio infinito, entonces diverge, ¿ok? Pero si reemplazas a x igual a 0, entonces por lo menos podemos ver que converge en su centro, ¿ok? Que si reemplazas a x igual a 0, que es su centro, entonces ¿qué te quedaría? Te quedaría esta suma de acá, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos, chicos. Entonces, tenemos un ejemplo donde converge, en este caso, simplemente en el origen, ¿ok? Entonces, converge solamente en c igual a 0, ¿ok? Vamos a ver en este caso otro ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a buscar el radio de convergencia de esta serie, ¿ok? Diverge, en este caso para x que es distinto del 0, ¿ok? Para x igual a 0, entonces nosotros tenemos que converge, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Entonces acá tenemos otra serie, ¿ok? Queremos estudiar convergencia para esta serie, ¿ok? Entonces, ¿cómo miramos la convergencia en este caso para esta serie? Entonces, hay que mirar el criterio del cociente, ¿ok?
La serie sumatoria desde n igual a 0 infinito de 3 por x menos 2 a la n. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿quién sería u sub n? U sub n sería 3 por x menos 2 a la n. ¿Okay? El criterio del cociente sería límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de u sub n más 1 sobre u sub n. ¿Okay? Es decir, sería límite cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿quién sería u sub n más 1? Sería este que está aquí, este término, cuando n vale n más 1. Entonces sería 3 que multiplica a x menos 2 elevado a la n más 1. ¿Okay? Sobre, cuando vale n, sería 3 por x menos 2. Simplemente el mismo término, ¿ok? Pero no vamos a colocar ese cambio en el valor de n, ¿ok? Acá sería límite, cuando n tiene infinito, ¿de quién? Estos 3 se cancelan. El valor absoluto quedaría para x menos 2. Sería el valor absoluto del x menos 2. Acá elevado a la n más 1. Y acá en el denominador el valor absoluto de x menos 2 quedaría elevado a la n. ¿Ok? Entonces, notes en este caso que este x menos 2 a la n en valor absoluto se cancela con este de acá. Y te queda solamente 1 en el numerador. Quedaría límite cuando n tiene infinito de quién? De valor absoluto de x menos 2. ¿Ok? Cuando este límite, límite una constante, como el que tiene infinito es n, esto es constante. ¿Ok? Como esto es constante, quedaría simplemente el x menos 2 en valor absoluto. Y esto, cuando converge. Recuerden que el límite en este caso, cuando te da un valor que es menor que 1, es porque converge. ¿Okay? Entonces, para que esto sea convergente, este valor absoluto de x menos 2 tiene que ser menor que 1. Pero en conclusión, cuando tienes límites que en este caso no te dan infinito, ¿okay? No te dan 0 en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que mirar cuál es el intervalo de convergencia, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Lo que te digo, lo haces menor que 1, porque según el criterio del cociente, cuando este es menor que 1, vamos a tener convergencia, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Cuando el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1, entonces vamos a tener que convergen, ¿ok? Pero en realidad, ¿cuál sería ese intervalo? Si nosotros tenemos aquí el valor absoluto de x menos 2 menor que 1, ¿cómo nosotros resolvemos esto de aquí? Entonces, ¿qué es valor absoluto de x menos 2 menor que 1? De nuevo, lo que habíamos visto al comienzo, la propiedad. ¿Cómo reescribimos esto? Colocamos x menos 2, que es lo que está dentro del valor absoluto, mírenlo aquí, menor y mayor, ¿ok? Si aquí tenemos un 1, este 1 se coloca acá, positivo, y se coloca al lado izquierdo con signo negativo, ¿ok? Y ahora, ¿qué hacemos con este menos 2? Bueno, sumamos 2 de ambos lados para cancelar, ¿ok? Entonces sería aquí menos 1 más 2. Por acá quedaría x menos 2 más 2. Y este lado 1 más 2, ¿ok? Por ahora sabemos que el radio de convergencia es 1, pero queremos calcular el intervalo. Como lo tenemos, hacemos lo que hemos hecho. Estos dos aquí se van a cancelar. Y este lado que va a quedar, de este lado va a quedar menos 1 más 2, que te da cuánto, 1, menor, en este caso aquí quedaría solo x, y acá del lado derecho quedaría ¿quién? 1 más 2, que da cuánto, 3, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el valor de x tiene que estar en qué intervalo. A la izquierda está el 1 y a la derecha está ¿quién? El 3, ¿ok? Entonces, por eso decíamos que era centrado en 2, ¿ok? Y el radio 1, porque a este menos 2 le sumas 1 y le restas 1, te va a dar cuánto, el intervalo 1, 3, ¿ok? Entonces, el intervalo menos 1, 3 es lo que llamamos el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia. Entonces, ese es mi intervalo de convergencia. ¿El intervalo qué? El intervalo 1, 3, ¿ok? Entonces, así calculamos convergencia en un intervalo, ¿ok?
en el intervalo 1, 3, la convergencia está dada porque el radio es 1, ¿ok? Y el centro es 2 para la convergencia en la serie, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos una serie que converge para todo valor de x que está aquí en este intervalo, ¿ok? ¿Qué pasa si nos salimos de este intervalo? Entonces, si estamos fuera del intervalo, por ejemplo, si valor absoluto de x menos 2 no es menor que 1, sino mayor que 1, entonces decimos que la serie que, en este caso, diverge, ¿ok? ¿Y qué intervalo sería ese? Estamos hablando del intervalo que está por fuera de este. ¿Qué intervalo está por fuera de ese? De menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 1, que va desde 3 hasta menos infinito. En ese intervalo que está ahí, en ese intervalo va a ser divergente, ¿ok? Eso es. El radio de convergencia de la serie es 1, ¿ok? Pregunta hasta ahí. ¿Preguntas? Profe, qué pena era que pudiera repetir ese pedazo. Eh, no lo último, sino lo penúltimo. Es que he tenido problemas de conexión y entraba y salía, entraba y salía. Ya. Entonces aquí lo que hemos dicho es que eh, el valor de x que se debe tener para que la serie sea convergente es en este caso un valor que esté en el intervalo 1, 3, ¿ok? Porque la serie es centrada en 2 y de radio 1. Si está centrada en 2, ¿cómo lo podemos identificar? Simplemente porque aquí el x está restado con 2, ¿ok? Aquí siempre deberíamos tener un menos para ver el centro, ¿ok? Como está restado con 2, el 2 es el centro, ¿ok? Y el radio es 1. Quiere decir eso, que el intervalo va a ser el 2 que es el centro, quitándole 1, que te da este 1, y el 2 que es el centro, sumándole 1, que te da este 3. Entonces aquí en ese intervalo, nosotros tenemos que la serie converge. Pero por fuera de él, ¿cuál sería el intervalo por fuera de él? El intervalo que va de menos infinito hasta 1. Y unido con el que va desde 3 hasta más infinito. Entonces ahí, en ese intervalo, la serie diverge. ¿Ok? Esto lo podemos dibujar y colocar aquí los intervalos. Si aquí está el 1, por ejemplo, y aquí está el 3, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que la serie en el intervalo 1, 3, que es este de aquí vamos a tener que la serie converge. ¿Ok? Y aquí, por fuera de la serie aquí, diverge. ¿Ok? Diverge aquí y diverge por acá también. ¿Ok? Entonces, esos son los intervalos de convergencia y divergencia. ¿Ok? Acá fuera este intervalo diverge, que lo hemos visto porque en ese caso el valor absoluto de x menos 2, que fue nuestro límite, es mayor que 1. Y si estamos en el intervalo 1, 3, obviamente convergen, que es este intervalo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que calcular, da una serie, calcular los intervalos y radio convergencia. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Este era este ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo para calcular intervalo y radio convergencia. ¿Ok? Pues, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo miramos intervalo de convergencia? Entonces, tomamos el término enésimo y miramos en este caso, para este término enésimo, miramos radio convergencia, ¿ok? Les voy a ir enviando esto, porque yo sé que algunos no escriben. Enviárselo ahorita. Entonces tenemos esta serie sumatoria desde n igual 0 infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1. En el denominador tenemos 2n más 1 factorial. ¿Ok?
Entonces, ¿quién es el término enésimo aquí? El un es menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1, es decir, es todo esto, ¿sí? Todo esto sobre ¿quién? Sobre 2n más 1, todo esto factorial, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplicamos el criterio del cociente? No, límite cuando n tiende a infinito, en este caso, de valor absoluto de u sub n más 1 sobre u sub n, ¿ok? Entonces sería límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Si aplicamos valor absoluto, este menos 1 a la n se cancela porque el valor absoluto de menos 1 da 1 y 1 a la n te da 1, ¿ok? Entonces, este que está aquí, con el positivo, también quedaría el mismo valor absoluto, ¿ok? Entonces, como para ir teniendo en cuenta eso a la hora de hacer las operaciones. Escribamos primero que todo el numerador, menos 1 elevado a la n más 1, todo esto por quién? Por x elevado, si reemplaza aquí donde está 2n más 1, si reemplazamos n más 1, ¿qué quedaría? Quedaría en lugar de n más 1, y obviamente esto más 1. Entonces, si distribuyes, ¿qué te quedaría? Quedaría 2n más 2 más 1. Entonces, 2n aquí más 3. ¿Ok? Y ahora al final, ¿qué quedaría? Al final quedaría en el denominador lo siguiente. Entonces, acá sería 2 que multiplica a n, pero ¿quién es n? N más 1. Entonces, quedaría en este caso en denominador 2n más quién? Más 3. Todo esto factorial. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Simplemente donde está n, como he mencionado, coloco a n más 1. ¿Okay? Y el denominador quedaría lo mismo, quedaría el mismo término enésimo. ¿Okay? Entonces sería menos 1 a la n que multiplica a x a la 2n más 1. Y el denominador quedaría 2n más 1 factorial. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendríamos. Es decir, límite cuando n tiene infinito de quién. Entonces, el numerador tendríamos lo siguiente. Tendríamos este menos 1 a la n más 1, ya sabemos que se va porque es el valor absoluto de menos 1 da 1, ¿ok? Entonces, siempre que tengamos potencias, en este caso de menos 1, como a dar menos 1 o 1, en valor absoluto al final queda 1, ¿ok? En el numerador vamos a tener el producto de este con este. Quedaría en el numerador el 2n más 1 factorial por, en este caso, x a la 2n más 3. ¿Y cómo escribimos esto? Como x, bueno, así simplemente porque al final ya sabemos que eso se va a restar. Entonces, x a la 2n más 3. El denominador que quedaría, 2n más 3, el factorial, que sería este con este, multiplicado por x a la 2n más 1. ¿Okay? Es decir, al final, ¿qué nos quedaría? Quedaría un límite de la siguiente forma. Cuando n tiene infinito, ¿de quién? ¿Quiénes se cancelan ahí? Que se cancela este x a la 2n, se cancela en este caso con quién? Con este x a la 2n. ¿Okay? Este 1 se cancela con 1 de acá. ¿Okay? Entonces sería, por un lado, recuerden que esto también queda entre valor absoluto. ¿Sí? Entonces quedaría en el numerador, quedaría valor absoluto de x, pero como el 3 le restamos el 1 que se canceló, que sería a la 2, y arriba tendríamos 2n más 1 factorial, y en el denominador tendríamos 2n más 3 factorial. ¿Ok? ¿Cuánto haría eso? ¿Qué hacemos con esos factoriales? Hay que simplificarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es 2n más 3 factorial? ¿Qué es 2n más 3 factorial? 2n más 3 factorial. Aquí es igual. Igual a 1 por 2 por 3, todo esto, ¿hasta dónde? Hasta 2n más 3, que es el 2n más 3 que aparece aquí. ¿Ok? Hasta aquí. Pero antes de 2n más 3, ¿quién viene?
Y 2n más 1, que más viene 2n más 2. Todos estos son los que están antes de ¿quién? De 2n más 3. ¿Sí? Porque es un producto desde 1 hasta 2n más 3, pero antes de él están estos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo simplificar a esto? Lo puedo simplificar de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar los productos que yo necesito. ¿Para qué? Para cancelar el 2n más 1 factorial que tengo acá. ¿Okay? No los voy a tomar a todos, voy a tomar solo algunos. ¿Algunos cuáles? Algunos que te permitan cancelar este 2n más 1 factorial de acá. ¿Okay? Entonces, si tomas este producto desde 1 hasta 2n más 1, simplemente hasta aquí. ¿Okay? ¿Qué te quedaría? Que es el producto desde 1 hasta 2n más 1, lo cual nosotros simbolizamos como 2n más 1, ¿qué? Factorial. ¿Okay? El producto desde 1 hasta 2n más 1, eso es 2n más 1 factorial. ¿Okay? ¿Quién quedaría por fuera? Quedaría 2n más 2 por 2n más 3. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar. ¿Okay? Si reemplazamos, que quedaría límite cuando n tiene infinito. Entonces, el numerador tenemos 2n más 1 factorial por x a la 2 en valor absoluto. Y acá tendríamos el 2n más 1 factorial. Obtuvimos al nosotros reescribir la fórmula multiplicado por 2n más 2 y multiplicado por 2n más 3. ¿Okay? Al final, ¿qué nos quedaría aquí? Estos 2n más 1 factorial se cancelan y quedaría límite cuando n tiene infinito de ¿quién? De valor absoluto de x a la 2 sobre, en este caso, 2n más 2 por 2n más 3. Fíjate qué pasa cuando n tiene infinito. Cuando n tiene infinito, ¿qué pasa? Como arriba tenemos una constante, esto que está aquí es constante, sería constante sobre un denominador que tiene infinito. Es decir, esto tiende a ¿qué? A 0. Y 0 siempre es menor que 1 para cualquier número real. ¿Okay? Entonces, en este caso decimos que el radio de convergencia es infinito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en este caso, que para cualquier valor de x, ese límite te va a dar 0 y 0 siempre es menor que 1. ¿Okay? Entonces, tengo un ejemplo de una serie cuyo radio de convergencia es infinito. ¿Okay? Pero para cualquier valor fijo de x, ¿qué es lo que tenemos? Que este límite siempre va a dar, en este caso, 0. Eso es lo que tenemos. Siempre va a ser 0. Entonces, por el criterio del cociente, la serie converge para todo x. ¿Okay? Porque sin importar cuál sea el valor de x, este límite va a dar 0. ¿Okay? Entonces, el radio de convergencia en este caso es infinito. ¿Okay? El radio de convergencia, entonces, la serie converge para todo x debido a que el radio de convergencia R es infinito. ¿Y por qué R es infinito? Porque para todo valor de x, sin importar el que sea, siempre el límite va a ser 0. Y 0 es menor que 1 estrictamente y por lo tanto la serie va a ser convergente. Sin importar cuál sea el valor de x. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos cualquier valor de x, siempre el límite va a dar 0 y 0 siempre es menor que 1. ¿Okay? Te hemos presentado tres ejemplos. Uno donde el radio es infinito, que la serie converge para todo valor de x, otro donde tenemos un intervalo y otro donde simplemente no converge, sino que solamente en este caso es su centro, ¿okay? Que es el 0. ¿Okay? Entonces hemos visto tres ejemplos bien importantes. Entonces veamos otro ejemplo más, donde tenemos esta serie para que tengan bastantes ejemplos para estudiar para el parcial. Entonces vamos a guardar este. Ya sé que no deben estar escribiendo porque ni siquiera respira. Acá tenemos otra serie. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el criterio del cociente para esta serie. ¿Okay? Entonces, si queremos aplicar el criterio del cociente, tenemos que mirar en este caso
X en el término U sub n, ¿ok? Veamos la serie que es sumatoria, en este caso, desde n igual 1 a infinito de x a la n sobre n factorial, no, sobre n solamente, ¿ok? Vamos a ver si esta serie converge o diverge. Aquí primero que todo, ¿quién sería el término U sub n? Sería x a la n sobre n, ¿ok? Ese es mi término en ese, ¿ok? Que es el que aparece acá, ¿ok? Es este de acá. Entonces, vamos a ver en este caso qué pasa con el criterio del cociente, ¿ok? Entonces, obviamente, ahí te va a dar valor absoluto x. Y si esto es menor que 1, entonces la serie converge. Entonces, te va a salir un radio de convergencia que es 1, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es en este caso ese intervalo de convergencia. Y vamos a ver lo que dice acá. Dice que en este caso, obviamente, la serie es centrada en 0 y converge en este intervalo, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones vamos a tener ciertas series que no necesariamente eh, sean convergentes en ese intervalo que obtenemos, ¿ok? Para determinar ese intervalo, lo que hacemos es analizar en este caso la convergencia en los puntos terminales. ¿Qué pasa cuando x igual a 1, por ejemplo, o menos 1? ¿Ok? Porque si x igual a 1, entonces nótese que la serie que obtenemos es una serie armónica divergente. Que si x igual a 1, aquí te quedaría 1, ¿ok? Sobre n, y esa serie es divergente, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, en estos casos, considerar también los extremos, por ejemplo, menos 1 y 1, para ver entonces qué es lo que sucede, ¿ok? Aunque simplemente con el hecho de escribirlo como intervalo abierto, así como menos 1, 1, ya sabemos que el 1 no está contenido en la convergencia, pero es bueno estudiar qué pasa en los extremos, para ver si en este caso en los extremos, que son menos 1 y 1, van a tener convergencia sí o no, ¿ok? Entonces, en este caso, de nuevo, otro criterio cociente, ¿sí? Se repite lo mismo, arriba u sub n más 1, abajo u sub n, ¿ok? Y si calculamos el límite, sería el límite cuando n tiene infinito, u sub n más 1 sería x a la n más 1 entre n más 1, ¿ok? Y acá el denominador quedaría x a la n entre en este caso n, y si aplicamos en este caso criterio de cociente, perdón, si aplicamos la ley de extremos y medio, que haría límite cuando n tiene infinito, en este caso arriba quedaría x a la n más 1 multiplicado por quién, por el n, y el denominador tendríamos el n más 1 multiplicado por el x a la n, ¿ok? Que al final cuando nosotros resolvemos esto, se cancelan los x a la n y quedaría arriba sobre el x y quedaría al final límite cuando n tiende infinito de valor absoluto de x que multiplica en este caso a quién, que multiplica al n sobre el n más 1, ¿ok? ¿Y cómo calculamos este límite? El de n sobre n más 1. La constante sale afuera, ¿ok? Que haría valor absoluto de x que multiplica al límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1. ¿Cuánto es este límite? Y de arriba y abajo entre n, este sería el valor absoluto de x por el límite cuando n tiene infinito, en este caso de arriba sería n entre n, que es el exponente mayor, y abajo n más 1 entre n, ¿ok? Y si calculamos ese límite, ¿qué quedaría? Arriba quedaría en este caso 1, que sería el valor absoluto de x, que multiplica al límite cuando n tiene infinito, ¿de quién? De arriba quedaría 1, y el denominador que quedaría n sobre n, quedaría 1 más 1 sobre n. Y al final esto que está aquí tiende a qué? A 0, y esto tiende a 1 entre 1. Valor absoluto de x da valor absoluto de x, y esto para que sea convergente tiene que ser menor que 1. Entonces como el x está restado con 0, porque no hay ningún valor aquí restado con x, quiere decir que en este caso el centro, en este caso el valor de ese es 0, y el radio de convergencia es 1, ¿ok? Y si el radio de convergencia es 1 y el centro es 0, estamos hablando del intervalo 0 más 1 que da 1 y 0 menos 1 que da menos 1. Entonces este intervalo i que estamos definiendo acá es el intervalo de convergencia. La serie converge ahí, ¿ok? Pero podemos estudiar qué pasa con los extremos, ¿ok? ¿Qué pasa con los extremos? Ya sabemos que ahí convergen, que es este intervalo,
intervalo de aquí, aquí está menos uno, aquí está uno, entonces ya sabemos que converge aquí en este intervalo y tenemos convergencia. ¿Ok? ¿Y qué pasa si nosotros tomamos x igual a uno en nuestra serie? Si x igual a uno, ¿en qué se transforma nuestra serie? La serie, como es sumatoria de n igual, en este caso, aquí, en a 1 hasta infinito, si x igual a uno sería 1 a la n, ¿entre quién? Entre n, es decir, sería sumatoria, en este caso, desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n. Y esta serie que está aquí es una serie P con P igual a 1. Una serie P con P igual a 1. Esta es la serie armónica. La serie armónica que siempre diverge. ¿Ok? Entonces, si tomamos el valor de x como 1, es decir, si tomamos este valor de aquí, entonces aquí lo podemos dejar como un círculo, porque en este caso, un círculo sin rellenar, porque sabemos que aquí en este caso, la serie en este caso diverge. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Profe, una en ese pregunta. x igual a 1 te da la serie armónica que diverge. ¿Sí? ¿Por qué x tiene que ser menor a uno? Ah, ya, porque el intervalo que nosotros tuvimos, ¿te refieres al límite? ¿A dónde? ¿Qué Sí, parte? Ah, porque ¿qué hay en esa parte? el criterio del cociente dice que esto converge cuando este es menor que uno y diverge cuando es mayor que uno. Este criterio. ¿Ok? Te los invito a estudiar el criterio del cociente. Acá está. Aquí está. Entonces, cuando calculas el límite, lo que te dé, como nos dio valor absoluto x, lo hacemos menor que uno. ¿Por qué? Porque cuando es menor que uno converge. Pero cuando es mayor que uno o infinito, diverge. ¿Ya? Y cuando te da uno, simplemente el criterio no decide y hay que buscar los criterios anteriores. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, nosotros tenemos, por ejemplo, que en x igual a uno, nosotros tenemos convergencia, ¿ok? Y esto que está aquí, que te dio valor absoluto de x, para que la serie converja, lo tienes que hacer menor que uno estrictamente, ¿sí? Si no es menor que uno, entonces va a ser divergente. Entonces, por eso coloco acá menor que uno, para que sea Ah, ok. convergente. Listo. Y si es mayor que uno, si tengo valor absoluto de x mayor que uno, cuando es mayor, diverge. ¿Y cuando es mayor? Cuando estamos por fuera del intervalo. Estamos por acá, en este intervalo, diverge. ¿Ok? Entonces, es eso. Ahora, ¿qué pasa en el caso que nosotros tomemos ya no el x igual a uno, sino que tomemos, por ejemplo, el x igual a menos uno? Entonces podríamos estudiar qué pasa cuando x igual a menos uno. Entonces, cuando x igual a uno sería la armónica que converge, que diverge, perdón. Pero cuando x igual a menos uno nos queda esta serie alternada. Y esa serie alternada converge. ¿Ok? Entonces el intervalo de convergencia sería el intervalo exactamente centrado en menos uno. ¿Ok? Pero el menos uno sí está incluido porque el menos uno converge. Entonces aquí colocamos intervalo cerrado y acá lo dejamos abierto. ¿Ok? ¿Por qué converge en menos uno? Porque es una serie en este caso alternada y este es convergente por el criterio de la serie alternada, que espero que hayan estudiado. Aquí sería menos uno elevado a la n sobre n. ¿Ok? Esta serie que está aquí converge. ¿Por qué converge? Porque por el criterio de las series alternadas que tenemos, el criterio de la serie alternada te dice que si este límite del término enésimo da 0, el límite del término enésimo, eh, que es menos uno a la n, en este caso sobre n, ese límite, bueno, pero sin el menos uno a la n, de uno sobre n, este límite da 0. ¿Ok? Y además de eso, a su n más uno es menor o igual que a su n. ¿Ok? Es decir, decrece. Si tú miras a los términos de esa serie, son decrecientes, porque si colocas, le das valores a n, entonces parte desde aquí, por ejemplo, n igual a uno, después sería un medio, después un tercio, un cuarto, y todos se acumulan aquí alrededor del cero. ¿Ok? Entonces, todos los valores van a decrecer. ¿Y cómo también sabemos que decrecen? Porque si nosotros verificamos esta desigualdad, nos va a llevar a una desigualdad real. ¿Por qué? Bueno, a su n más uno
¿quién sería? Si queremos verificar esta identidad, a sub n más 1 sería 1 sobre n más 1. ¿Ok? Este sería mi a sub n más 1. ¿Ok? ¿Y quién sería en este caso a sub n? A sub n sería 1 sobre n, ¿ok? Que sería este de acá. Entonces, si nosotros desarrollamos eso pasando a dividir y a multiplicar, entonces quedaría lo siguiente. Entonces, si pasamos el n más 1 a multiplicar, quedaría, y este n a multiplicar, quedaría n menor o igual que n más 1. ¿Ok? Y eso lo habíamos hecho en la clase pasada. Entonces se cancela, quedaría 0 menor o igual que 1. Y esta desigualdad que está aquí es verdadera. Esto se cumple. Entonces, como 0 es menor o igual que 1, esta desigualdad se cumple. Esta desigualdad te dice que la serie en este caso es una serie decreciente. Entonces, decrece. El criterio te dice que si decrece y su límite te da 0, entonces la serie converge. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos para esa serie? Bueno, una serie bien especial porque en uno de sus extremos converge. ¿Cuál de los extremos converge? Converge justamente aquí. Entonces, aquí escribimos un círculo aquí rellenado porque sabemos que ahí converge. Y converge también los valores que están por dentro. Excepto en dónde? En el 1. ¿Ok? Entonces, converge en el menos 1 y en todos los valores que están por dentro. ¿Ok? En 1 y los que están afuera divergen para valores menores estrictamente que menos 1 también divergen. ¿Ok? Entonces, esos son intervalos de convergencia en lo que hay que mirar. En este caso, ¿qué pasa con los extremos? ¿Ok? Entonces, es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es el intervalo. El intervalo, le tenemos la convergencia. Convergencia aquí, en todo lo que está adentro, pero no converge en lo que está afuera, ni en el 1, ni en lo que está a la derecha, a la izquierda de menos 1. ¿Ok? Entonces, ahí terminamos con lo que son los criterios. ¿Ok? Para serie de convergencia, serie de potencia. ¿Ok? Hemos visto cuando convergen, cuando divergen, cómo se calcula un intervalo de convergencia, y hemos visto en este caso qué pasa con los extremos. ¿Ok? Entonces, con lo que finalizamos es con la aproximación por series de Maclaurin en este caso de funciones. ¿Ok? Entonces, la serie de Taylor o la serie de Maclaurin son series bien especiales utilizadas para aproximar funciones. A veces cuando ustedes trabajan, por ejemplo, cualquier tipo de problema, ya sea en ingeniería, en matemática, en física, tú necesitas aproximar funciones por polinomios. ¿Ok? Porque si las aproximas por polinomios es mucho más fácil trabajar con ellas. ¿Ok? Recuerden que esta serie es centrada en este caso en cero. ¿Ok? Son series de potencias, en este caso como la que teníamos por acá, que son centradas en cero, y esta que está aquí centrada en 2. En este caso, para esta, el valor de 6 igual a 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos aplicar este criterio, que es el criterio utilizado para series de Taylor y Maclaurin, lo que hay que hacer es tomar y expresar a una función. Nótese que este f a la n que tenemos acá es derivada. ¿Ok? Entonces, si yo quiero expresar una función en términos de serie de potencia, hay que ver que la función sea diferenciable. ¿Ok? Porque al final, entonces, al final tenemos esta fórmula para aproximar por medio de serie de Maclaurin. ¿Ok? Entonces, sería sumatoria desde n igual 0 infinito eh, de f a la n. Este paréntesis que coloco acá significa que es derivada. ¿Ok? Siempre que tengas un exponente en paréntesis, eso significa derivada. ¿Ok? Evaluada en c sobre n factorial que multiplica a x menos c, todo esto elevado a la n. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué sería? Para n igual a 0, ¿qué te quedaría? La derivada de orden 0, que simplemente es la misma función. ¿Ok? El factorial de 0, que simplemente es 1. Y aquí, esto elevado a la 0, que te da 1. ¿Ok? Entonces, simplemente sería la función evaluada en 0. ¿Ok? Teniendo en cuenta que la derivada de orden 0 de una función es la misma función. ¿Ok? La derivada de orden 1, ¿qué sería? La derivada de orden 1 sería simplemente f', ¿sí? F' evaluada en c, ¿sobre quién? Sobre 1 factorial. ¿Ok? Vamos a ver si lo escribimos simplemente como 1 factorial te da 1. Entonces sería f' simplemente entre 1, sería f' de c
que multiplica a x menos c a la 1. ¿Ok? Para n igual a 2, ¿qué tendríamos? Donde está n, ahora va 2. Entonces, si colocamos n igual a 2 aquí, en paréntesis, es segunda derivada. Entonces, más quién, más la segunda derivada de c, perdón, de f, evaluada, obviamente, en c, y dividida entre n, estamos diciendo que 2, entre 2 factorial, y multiplicada por x menos c elevado a la 2, porque el n es 2. ¿Ok? Pues esto más puntos suspensivos hasta infinito. ¿Ok? Entonces, estas que están aquí, esta que está aquí sería la serie de Taylor o Maclaurin, y esta serie de Taylor o Maclaurin, en este caso, eh, son las que vamos a utilizar para aproximar funciones. ¿Ok? Maclaurin, se escribe Maclaurin. ¿Ok? Entonces, esta serie de Taylor y Maclaurin son las que vamos a utilizar para aproximar funciones. Por ejemplo, si tú tienes la función f de x igual seno de x, entonces, ¿cómo la aproximamos? Entonces, tenemos que para esa función seno de x, calcular que primera derivada, derivada de orden 0, que es la misma función. Luego, primera derivada. Luego, segunda, la derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno, ¿sí? Luego, la derivada del coseno te da ¿cuánto? Menos seno. Luego, tercera derivada sería la derivada del menos seno, que da menos coseno. La derivada del menos coseno, que te daría seno, derivador de 4, derivador de 5, y así sucesivamente, ¿ok? Son infinitas. Lo que pasa es que hemos tomado 5 ahí, ¿ok? Para mirar cuál es el patrón. Luego, si la evalúas en 0, te da ¿cuánto? Seno de 0, 0. Este coseno evaluado en 0 te da 1. Este seno evaluado en 0 te da 0. Este coseno evaluado en 0 te da menos 1. Este valor en 0 te da 0, este valor en 0 te da 1. Y si reemplazas todos esos valores en esta serie, ¿qué te quedaría? Te quedaría 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, serían todos estos valores de aquí. ¿Okay? Y cada uno de esos dividido, porque estamos dividiendo todos entre n factorial, la serie es centrada en 0. Esto divido entre 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial. ¿Sí? Cuando haces esto, ¿qué te quedaría? Te quedaría una serie de esta forma, ¿ok? Donde tienes, en este caso, cambios de signo, por eso el menos 1 a la n. Los exponentes de x van a ser exponentes impares, por eso 2n más 1. Y los denominadores también son impares, que son 3, 5, 1, 3, 5, 7. Entonces, por eso el denominador también es impar. Entonces, esta serie que está aquí representa el seno. La función seno de x, si tú la quieres escribir como una serie de potencias, ¿okay? Sería sumatoria, en este caso, desde n igual 0 infinito, de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1. ¿Okay? Todo esto sobre, en este caso, 2n más 1 factorial. Entonces, ¿cómo así que esa es la serie que aproxima el seno? Sí, es una función polinómica que aproxima el seno, ¿okay? Pero es una suma infinita. ¿Okay? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esta suma, no desde n igual a 0 infinito, sino desde 0 hasta 5, por ejemplo, ya tengo un polinomio de grado 5 que va a aproximar al seno de x, ¿ok? Es decir, si yo tomo la serie de aquí con estos valores 1, 2, 3, 4, si tomo estos, es el polinomio formado solo por estos 4 términos, también va a ser aproximadamente, esto va a ser aproximadamente seno de x, ¿ok? Pero entre más valores de x tome, mejor va a ser la aproximación del seno. ¿Okay? Pero al final, este es un polinomio que aproxima a seno de x. ¿Okay? Esto es seno de x escrito en términos de potencias. ¿Okay? De potencias de la variable de x, obviamente centrada en 0. Porque el x está restado con 0. ¿Okay? Entonces, por acá tenemos otro ejemplo. Bueno, acá hicimos a quién, hicimos al seno, entonces esta sería la expresión para el seno, que es lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para aproximar? Tomar derivadas y reemplazar simplemente, eso es lo que hay que hacer. Lo mismo para seno de x cuadrado, tomar derivadas, ¿ok? Y reemplazarlas, evaluadas. Lo mismo si tienes 1 más x a la k, la derivada de 1 más x a la k sería la de orden 1, se baja el k a multiplicar y luego le resta 1, sería esto.
Si es de orden 2 sería restarle 1 al K-1 y quedaría esto. Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta la derivada de orden n, ¿ok? Y cada una de esas evaluadas en cero te darían estos valores, que al final al reemplazar te quedaría esta serie de potencia, ¿ok? En la variable x, ¿ok? Y en la variable k, ¿ok? Porque fíjate que en este caso los valores que vas obteniendo para la derivada evaluada en cero son estos, ¿ok? Entonces sería k por k-1, k por k-1 hasta k-n+1, que serían estos de aquí. Este que está aquí sería mi término enésimo, el u sub n famoso que hemos visto en la serie de potencia asociada a la aproximación de 1 más x a la k. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos, chicos. Entonces, les queda hacer ejercicio, ejemplos relacionados con estos. Primero estudiar con estos, ya cuando acaben con estos me piden ejercicio y yo les puedo enviar, ¿ok? Pero no voy a enviarles hasta que ustedes estudien estos porque me he dado cuenta que les mando ejercicio y al final no lo hacen. Entonces, ¿para qué tomarme el trabajo de enviarle un listado de ejercicios que no van a hacer? Entonces, primero estudien con estos ejercicios y cuando estudien con estos ejercicios y los tengan hechos y ustedes me pidan ejercicios, yo les envío. Pero este es el material para el parcial, ¿ok? Todo hasta aquí, hasta serie de Taylor y McClone, ¿ok? Entonces eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta?